Bonjour, bonjour, hola, hola, hello. Hola chicos, hoy estoy con Diego. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo dirías bonjour, bonjour, hello, hello en alemán? Hallo, hallo. Hallo Leute. Hallo Leute. Ok, si algunos identificaron eso es porque el día de hoy quiero hablar de cómo es una experiencia de migrar en Alemania. Como buen alemán, veo que estás tomando cervecita Súper típico, súper típico. Ya es algo que traía desde Colombia. Y bueno, y lo y lo desarrollaste. compartí. Sí, Pues muy bien, muy bien. Creo que es un país que entonces te vino me cayó como anillo. como anillo. Quiero dar un contexto que ahorita estás viviendo en Alemania, pero antes que nada quisiera saber cómo nació esa historia, cómo nació un sueño de vivir en Alemania o de vivir en el exterior. Inicialmente, desde que era muy niño, siempre me llamó mucho la atención la cultura alemana, el desarrollo y el potencial económico que tiene el país. Y siempre me pareció que Alemania es el perfecto ejemplo de resiliencia, en el sentido de en que Alemania, como todos sabemos, fue protagonista de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Perdió ambas guerras y aún así, después de tanta destrucción, se convirtió, y de estar dividida pues en dos partes, se convirtió en la potencia económica europea. Oye, sí, ya que tocas el tema, un tema como tan importante, histórico como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo lo ven los alemanes? ¿Cómo ven ese tema ellos? El alemán de a pie, ¿cómo, o sea, se habla de, o sea, uno, primero que todo, se habla o es un tabú? Porque personalmente a mí me da vaina, como me da pena preguntarles a ellos sobre ese tema. ¿Cómo es ese tema ya? Es un tema del cual no se habla constantemente, pero no es un tabú, porque es parte de la historia y es algo que todos conocemos. Entonces, ellos tienen como referente, por ejemplo, el 3 de octubre, que es el día de la reunificación alemana, donde oficialmente se dijo, vamos a dejar de ser Alemania Oriental y Alemania Occidental, sino solamente uno, que todo ese movimiento nació el 9 de noviembre, que es mi cumpleaños, el 9 de noviembre, cuando cae el muro de Berlín. 89. Sí, mi cumpleaños, yo nací en el 93, pero por fecha coincide. Entonces, cuando cayó el muro de Berlín, en ese momento fue como el trigger para que ellos pudieran en el siguiente año unificar las dos Alemanias. Sí existe una diferencia entre las personas que son de Alemania del oeste y el este. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en Berlín que una persona que vive en Múnich. Son muy diferentes. Pero ya son diferencias, pues culturales, o sea, siento que en el país que uno vaya van a haber diferencias regionales, o sea, siento que eso es muy natural. Sí, es más eso, es más eso. Hay gente que obviamente se siente muy orgullosa de la región en la que nació, del lugar en el que está, pero no es un tema que sea tabú, sino simplemente pasó y ya. Ok, entonces para ti esto era muy interesante y te interesaba mucho Alemania. Sí, a mí me interesaba no solamente ese tema de resiliencia que ya mencioné, sino también cómo el desarrollo del país, o mejor dicho, cómo el país ha permitido que nosotros muchas de las cosas que usamos en nuestra cotidianidad existan, como el carro, como las gomas, como la gaseosa Fanta, como la crema Nivea, algo tan básico. Tengo entendido que los carros se crearon en Alemania. Sí, sí, los carros fueron inventados en una ciudad que se llama Stuttgart, en el sur de Alemania. Entonces, hay muchas cosas que nosotros en nuestro día a día usamos que vienen. Crema Nivea. La crema Nivea, la Fanta, La gaseosa. la gaseosa Fanta, las gomas. Solo por poner un ejemplo, incluso el árbol de Navidad nació en Alemania. Okay. Porque allá existen los pinos. Entonces, la tradición de decorar los pinos nació en Alemania. Y todo eso te llenó a ti. Sí. Y te dijo, hijo de madre, es muy para Alemania. Sí, 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 sí. Y todo eso que comenzó como un sueño, ¿cómo lo hiciste volver realidad? O sea, ¿cuándo dijiste, me quiero ir para Alemania? ¿Y cómo fue ese desarrollo
cómo fue ese desarrollo en todos los sentidos personales, económicos, para llegar allá. Bueno, digamos que inicialmente yo lo primero que hice fue estudiar por mi cuenta inglés. Después de mi pregrado, como que traté de fortalecer mucho el tema del inglés, que para mí siempre fue algo muy importante, ¿sí? No solamente para mi desarrollo profesional, sino personal, porque soy una persona que le encanta viajar. Entonces, si quería ir a algún sitio fuera de Latinoamérica, sí o sí tenía que usar inglés. Eso es cierto. Entonces, el inglés lo necesitas básicamente que en todo lado, o sea, así, porque es paradójico decir, me quiero ir para Alemania, voy a estudiar inglés. sí. Pero sí, es una realidad, y es que vayas al lugar que vayas, el inglés se vuelve casi que una necesidad, ¿no? Así es, y es como nuestra zona de confort o nuestra manera de poderle llegar a una persona cuando tú no conoces el idioma de ese país, por ejemplo, sea Francia, sea Alemania, sea, no sé, Noruega, cualquier otro. Entonces, primero empecé a fortalecer el tema del inglés, después empecé a viajar más fuera de Latinoamérica, y cuando viajé la primera vez a Europa, entonces no hice el convencional Eurotrip que hacen muchas personas, sino que yo, por ejemplo, fui a Austria, y yo estaba en ese momento estudiando alemán, venía con un A2 de alemán, y yo dije, bueno, ok, vamos a poner en práctica lo que sabemos. Entonces fui como a un restaurante, fui a comprar souvenirs, hablando en alemán. Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Tag. ¿Sí? Entonces fue como la primera experiencia con un idioma que era completamente desconocido, y que por cierto es muy difícil, pero que más allá de eso me hizo decir como, bueno, ya fui a Austria, y todo el mundo me decía, pero ¿por qué fue a Austria y no a Alemania? Porque Alemania es como el referente del idioma. Y yo decía, no, pero es que alemán no solamente se habla allá, sino se habla en Austria, en Suiza, en Liechtenstein, en Luxemburgo, etc. Y yo no quería ir a Alemania en ese periodo de vacaciones, porque como era para mí un sueño, yo solamente quería ir a Alemania en el momento que yo supiera que ir a vivir allá. O sea, en pocas palabras, lo condicionaste, fue un sueño condicionado, y dijiste, el día que yo esté allá, tiene que ser bajo estas y estas y estas circunstancias. No, como que no te conformaste simplemente con ir, mirar, rasguñarlo y ya. Dijiste, el día que venga tengo que venir. Exacto. Creo que tenías muy claro tu sueño, o sea, en serio, y creo que eso es muy difícil. Poca gente logra en serio visualizarlo tan claramente. A veces uno solo dice quiero viajar, pero uno no especifica bien a dónde quiere, ni cómo quiere, ni cuándo quiere, ni bajo qué circunstancias quieren. Así es. Bueno, y además del inglés, ¿hiciste algunos otros estudios? ¿Hiciste algún pregrado? ¿Hiciste? ¿Qué más hiciste? porque yo sé que estudias mucho, pero de todo lo que haces, ¿qué tanto has hecho para llegar a Alemania? Bueno, yo, por ejemplo, siempre, más allá de viajar, me encanta estudiar, ¿es cierto? Entonces yo, primero, pues soy ingeniero financiero. Yo hice mi pregrado en Colombia. Para poder graduarme, yo no hice tesis ni nada de eso, sino que yo me fui a México a hacer un intercambio académico, y allá fue donde empecé a estudiar alemán, porque me ofrecieron un curso que era muy económico y estaba entre francés y alemán, y busqué como las oportunidades y demás, y me incliné más por el alemán. Entonces, siempre me ha gustado mucho como el estudiar fuera, el obtener otra perspectiva, conocer más personas, abrir mi círculo, y entender a veces por qué muchas cosas en nuestros países no funcionan, o cuál es el impedimento clave, el obstáculo para que las cosas no funcionen. Entonces, bueno, yo como ingeniero financiero, ya después empecé a desarrollar otras habilidades en temas de programación, en idiomas, seguí actualizándome en temas financieros también, por supuesto, y me fui enfocando como en la parte de finanzas cuantitativas, y ya luego empecé a reunir como todas esas cualidades para poder buscar en Alemania una maestría en finanzas cuantitativas, que es lo que hago hoy en día en Alemania. Dijiste finanzas cualitativas y mi mente entró en shock. No, pero tocaste un tema súper importante, que es el tema de salir, estudiar y
conocer, o sea, siento que no solo aprendes lo que estudias en el aula, sino que también adquieres un enriquecimiento cultural gigante, el hecho de salir y hablar con la gente local, el hecho de salir y hablar otro idioma con otra gente local, creo que tienes aprendizajes que le suman a lo que ves en el día a día en la academia. Así es, siento que es un complemento, o sea, como tú lo dices, uno no solamente va a estudiar, uno va a interactuar, uno aprende de culturas que para nosotros son muy desconocidas. Entonces tú conoces gente de Asia, conoces gente de África, conoces gente de otros países de Europa y a su vez ellos se enriquecen con uno mismo, porque puede que ellos nunca hayan ido a América y para ellos muchos... A veces ni saben dónde queda. Sí. ¿No te pasó que conoces gente que uno le dice Colombia? Ellos son como, ¿qué? ¿Dónde queda eso? Sí. O hay gente que cree que América es solo Estados Unidos. Sí, y uno, no, América es el continente. Y llaman a los americanos, a los de Norteamérica, americanos. Sí. Sí, sí. Entonces ese tipo de cosas fue como para mí, como no, mira, hay más allá de esa burbuja en la que tú vives. Sí, entonces ha sido, sí, abre un poco más tu mente y es un intercambio cultural muy interesante porque yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Sí, como de las culturas y tradiciones que tenemos. Qué chévere, porque yo sé que es difícil trazarse un sueño y es difícil ver a través de ellos, pero la verdad es que uno cuando lo logra, lo importante no es lo que lograste, sino todo lo que aprendiste en ese camino y que es todo este enriquecimiento que tuviste en estos años. Bueno, Dieguito, entonces una vez ya sabes que vas a ir a Alemania y todo eso, ¿cómo es esta preparación del viaje? ¿Cómo dices, ok, cómo escogiste esta universidad? ¿Cómo dices, quiero que sea esta universidad y quiero que sea en esta ciudad? ¿Y cómo fue la preparación de ese viaje? ¿Qué elementos utilizaste para llegar a ella? De hecho, pues yo lo digo porque, digamos, en Francia, si quieres estudiar en Francia, tienes que contactar directamente a Campus France. No es como que tú vas a la embajada francesa y dices como, buenas, de mi visa de estudiante. No, tienes que ir a Campus France primero y hacer un trámite con ellos. Entonces, ¿cómo fue tu proceso antes del viaje? ¿Cómo fue esa preparación? En mi caso, para Alemania existe una organización que se llama DAAD. Okay. Y esa organización tiene un buscador en internet de programas académicos. Entonces tú puedes filtrar, no sé si te gusta algo con nutrición, algo con economía, algo con física, lo que sea. Tú simplemente pones el filtro, el idioma en el que quieres estudiar. Sí. Y si tú sabes ya alemán, pues pones alemán. Si quieres hacer la maestría en inglés, pues la pones en inglés. ¿A español? No. No. Y me imagino que van a ver, si pones alemán, se van a abrir muchas más opciones, sí, me imagino. De acuerdo. Por supuesto existen muchísimas en inglés, pero con alemán enormes. O sea, hay un montón de oportunidades cuando uno se como que incorpora el alemán dentro de los idiomas que sí, de su vida. Entonces existe esa plataforma del DAAD donde... ¿Y es obligatoria? O sea, sí o sí tienes que buscar en esa plataforma o hay otras... Pues existe otra página que se llama Make in Germany, donde ahí salen muchas ofertas, no solamente para estudios, sino también para gente que quiere trabajar, gente que quiere aplicar para una visa de trabajo en Alemania. Sí, porque en Alemania necesitan muchas personas para suplir el tema de la población que está envejeciendo y no hay tantas personas como en etapa productiva. Entonces existe esa página de Make in Germany. Si a alguien no le interesa estudiar en Alemania, sino cómo aplicar para un trabajo, lo puede hacer también. Por ejemplo, si es del área de la salud, en Alemania carecen mucho de personas del área de la salud, porque las universidades alemanas son muy exigentes con el promedio que le piden a los alemanes para entrar a la universidad a estudiar medicina. Entonces casi que las personas que terminan el colegio con un promedio perfecto pueden las que entran a medicina. Por eso hay una carencia de enfermeros, de médicos, y buscan también atraer el personal extranjero. El requisito en ese caso es alemán. Alemán y medicina. Sí. No, casi nada. Sí, casi nada. Y que además digamos de la medicina, ¿qué otras carreras son como cuáles son los perfiles más buscados en Alemania? Desde mi punto de vista, yo considero que los perfiles que hoy en día son un motor pueden ser aquellos asociados a la ingeniería mecánica, mecatrónica, por el tema de la industria automotriz, que es muy fuerte en Alemania. Siento que ese tipo de carreras también son muy solicitadas. Como ya lo mencioné, medicina.
incluso personas también de ciencias exactas, como, no sé, biología, química, física. Entonces, ese tipo de profesiones también son muy, muy, muy útiles dentro de la sociedad alemana. Ok. Y bueno, entonces dices que te metiste al DAAD y me imagino que filtraste inglés, Ajá. ¿qué? Matemáticas, finanzas cuantitativas, perdón. Sí. Y voilà, encontraste X programa y ¿qué pasó después? Ya después ahí te sale como un resumen del programa, cuántos semestres dura, cuántos son los fees que tienes que pagar, cuántas son las convocatorias, como el periodo de inscripciones, pues. Y ya, así como tú mencionaste lo de Campus France, existe en Alemania una herramienta que se llama UniAssist, en la cual pues tú cargas tus documentos, por ejemplo, el diploma, los títulos apostillados básicamente, y pagas un fee, y con ese fee tú puedes aplicar con los mismos documentos a todas las universidades que tú quieras. O sea, si tú quieres aplicar a 7 universidades, solamente pagando una única vez un fee, puedes hacerlo. Wow. O sea, no tienes que ir universidad por universidad, no. Es muy bueno, porque en mi caso, digamos, en Francia, si quería aplicar a una universidad, tenía que pagar la aplicación de esa universidad, y si quería aplicar a otra universidad, y siempre es como 90 euros por cada aplicación. Entonces, si quieres aplicar a 4 universidades, entonces se vuelve algo como insostenible. Sí. Entonces, en el caso de Alemania funciona así: si tú quieres ir a, no sé, aplicar a 10 universidades que tengan convenio con esa entidad UniAssist, pagando un único fee, lo puedes hacer. Después de eso, bueno, ya desde que tú veas y sientas que ese puede ser tu programa, tú lo que puedes hacer es mandarle un correo a la persona como encargada como el coordinador del programa de la maestría, con todas las dudas que tú tengas. Y ellos siempre son muy amables. O sea, yo sé que la generalidad es que consideren que los alemanes son muy fríos, pero los alemanes son muy amables. Los alemanes son muy amables y son muy dados a ayudar a las personas. Entonces, siento yo que en parte porque quieren como limpiar esa imagen que tenían de la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces, y todos esos mensajes viene y va en inglés. Sí. Sí, ok. Sí. O sea, no, o sea, como decías anteriormente, no necesitas obligatoriamente saber alemán. No, el alemán se necesita cuando ya quieres como incorporarte sí o sí al mercado laboral. Okay. Si tú quieres ir como tal a estudiar a Alemania, no es un impedimento el no saber alemán. Okay. En mi caso yo lo estudié porque me gusta mucho el idioma, a pesar de lo complicado que es. O sea, al que le gusta le sabe. Porque a la gente le gusta complicarse la vida, sí. Estudiamos ingeniería, ¿qué? Finanzas cuantitativas. ¿Y por qué no estudiamos alemán? Sí. Pero qué genial, o sea, en serio es admirable, en serio, no todos hacen ese tipo de procesos. Es muy difícil hacerlos, y específicamente esos temas como tan nuevos, no son ciencias como que todo el mundo estudie, la verdad. Pues yo sí estoy muy orgullosa de ti, te lo digo. Pero bueno, listo, entonces ya una vez adquieres, aplicas a la universidad, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, tú tienes que trabajar en paralelo con la aplicación de la universidad, y si tú quieres como postularte alguna beca y demás, esto es un proceso independiente. Sí existen muchas becas con sus requisitos específicos, y bueno, ya tú te encargas de ese tema si quieres, o si tienes tus fondos propios, puedes aplicar a una cuenta bloqueada, donde ya el siguiente paso es cuando tú tienes la confirmación de la universidad de que te aceptaron, tienes que solicitar la visa. En Colombia, pues en la embajada de Alemania en Colombia está como en la 108 en el norte, la 108. Con algo. Sí, con algo. Sí. Entonces tú aplicas, y más o menos 6 semanas después de llevar todos los documentos, porque te piden muchísimos documentos, formularios, autenticaciones, traducciones oficiales a alemán de tus títulos, demostrar que tienes los fondos suficientes, hacer carta de motivación. Bueno, te piden muchas cosas, que todo está en la página de la embajada, todo este listado de documentos, y ellos se demoran aproximadamente 4 semanas, máximo 6. En mi caso fueron 4 semanas exactas en decirte en darte el visto bueno de la visa, y ya luego tú sacas otra cita para ir a reclamar tu pasaporte con la visa. Y cuando llegas a Alemania, dependiendo de la ciudad que llegues, tienes que hacer el debido proceso de la extensión de la visa. Pero eso ya es después al año, como porque la visa inicialmente me imagino
que te la darán por un año. Pues eso es muy relativo. En mi caso, cuando tú vas para ciudades pequeñas, te la dan como para 3 o 6 meses. O sea, como que tú tienes una visa de corta duración. Y luego tú tienes que en ese tiempo encargarte de extenderla hasta los 2 años que dure la maestría. Ok. Y cuando aplicas a la visa, ¿ya tienes que tener pago el programa o lo pagas después de la visa o antes? ¿O cómo es el pago del programa? El pago del programa tú lo haces cuando estás en Alemania. Lo haces, hay como unas fechas específicas, como no te pasas hay un deadline, ¿sí? No tienes que tener la visa aprobada, o sea, tú puedes pagar el programa, o sea, el paso ideal sería como tener la visa aprobada y ahí sí pagar, o sea, y viajar y ahí ya pagar, ese sería como el ideal. Entonces, sacaste tu visa normal y digamos que ya el tema del pago fue estando acá, fue estando en Alemania, perdón. Ok, pero listo. Y el tema del pago del programa, ¿utilizaste alguna institución financiera o tenías todo tu dinero debajo del colchón? ¿Cómo fue la adquisición? Porque estando en Colombia yo sé que existen algunas entidades financieras que ayudan a como a estos programas de sostenimiento o de pagos de programas de estudios en el exterior. ¿Cómo fue eso? En mi caso, yo me postulé a Colfuturo y yo fui seleccionado por Colfuturo para hacer mi programa académico en el exterior. Entonces, ellos me emitieron una carta de patrocinio con la cual yo iba a la visa y decía que ellos iban a ser mis sponsors y de tal manera que ahí ellos ya sabían que yo tenía unos recursos con los que yo me iba a sostener. Y ese beneficio que obtuviste con el futuro fue ese famoso crédito beca, que es en parte como un crédito y como parte una beca. Ah, ok. Tengo entendido que uno puede tener como ciertas deducciones o ciertos beneficios de ese préstamo si quieres volver a Colombia. Exacto. ¿Sí? En el caso de volver a Colombia, cuando terminas tu programa exitosamente y regresas, como que automáticamente puedes solicitar el 40% de la condonación, ¿sí? Solo por haber terminado tu programa. Puedes adquirir un 20% adicional si te vinculas con empresas del sector público, sí. Y otro 20% adicional si tú, por ejemplo, te dedicas a enseñar. O sea, básicamente que puedes llegar a tener una condonación del 80%. Wow, es súper bueno. Pero bueno, entonces ya una vez tienes visa, ya una vez tienes el sponsor o el dinero, los fondos y compras tu tiquete, ¿cómo fue esa despedida? ¿Cómo fue esa despedida desde decirle a tu familia me voy? ¿Y cómo fue esa llegada al país que por fin soñaste por muchos años? ¿Cómo fue eso? Me imagino que eso pasó en un lapso de un mes, 15 días. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, mi familia siempre supo que yo me quería ir a Alemania, o sea, ellos siempre fueron como fieles testigos de mi sueño. Entonces, cuando ya vieron que las cosas tenían tanta forma, lo asimilaron como, sí, es real, lo que se propuso lo hizo real. Tanto que hablaba y que hablaba y pues le salió. Y le salió. Como todo, despedirnos de nuestros familiares en Colombia duele, es difícil, porque entra una incertidumbre que tú no sabes cuándo las vas a volver a ver, donde empiezas una nueva vida desde cero, donde todo para ti como que se reinicia y todo es absolutamente nuevo, tienes que depender de ti mismo para absolutamente todo, y más cuando llegas a un país donde las culturas son diferentes, los procedimientos son diferentes, el idioma es diferente. Entonces, eso es como de los primeros choques a los que tú llegas. Por ejemplo, en mi caso, porque una cosa es cuando tú eres turista y tú solamente vienes a vacacionar y punto, ¿sí? Otra cosa es ya cuando eres residente y te das cuenta de que, por ejemplo, en Alemania, los supermercados, las farmacias, no sé en Malta, pero por ejemplo en Alemania los supermercados, farmacias y casi todo está cerrado el domingo. Ay, así es en Francia. En Francia hasta las mediodía y ya. Si sales a la 1 de la tarde ya todo está cerrado. En el caso de Alemania es cerrado desde las 00 desde la medianoche, el domingo no hay absolutamente nada abierto. Nada. Wow. Entonces eso al principio fue como un choque para mí. ¿Qué otros choques culturales como esos tuviste? Por ejemplo, que cuando tú vas, uno está acostumbrado en Colombia de que cuando tú vas al supermercado como que te atiendan un poco más despacio y que te hagan la conversación. En cambio, hola vecino. Sí, exacto. En cambio en Alemania es como
20 euros. Ok, déjame sacar la billetera para pagar. Entonces, bajo ese sentido, eso fue un choque también. Otro fue el tipo de impuestos que uno tiene que pagar incluso siendo estudiante, como el impuesto de la radio y la televisión. ¿Cómo? Sí, o sea, sí he escuchado que Alemania tiene cierta reputación de que cobra impuesto por todo, pero sí, cuéntame más de eso, ¿cómo es ese tema? Y tú siendo estudiante, porque yo pensaría que siendo un estudiante del exterior, como porque está obligado a pagar impuestos, o sea, Sí. Cuéntanos más de eso. Pues básicamente, ¿de dónde nace la idea? En Alemania la televisión no es un monopolio, o sea, no hay como dos canales importantes que están monopolizados o solamente una persona es la dueña de eso, no. En Alemania la radio y la televisión es de todos. Entonces, toda persona que tenga como una vivienda, o sea, que esté dentro de un apartamento o casa, todos deben pagar un impuesto de radio y televisión más. Así tengan televisión, o sea, digamos, si yo no tengo televisión ni radio, ¿no importa? Ah, ok. No importa, tienes que pagarlo. No importa, o sea, es algo que sí o sí se debe hacer, ¿sí? Más o menos ese valor de ese impuesto son como 57 euros trimestrales. Si tú, por ejemplo, profesas la religión católica, tienes que pagar también 10 euros mensuales. O sea, si tú, porque es que hay una cosa en Alemania que se llama Anmeldung, que eso en español significa registro. Entonces tú tienes que ir a registrarte en la ciudad para que el gobierno alemán sepa que tú estás viviendo allá. Y que vas a declarar. Exacto. Si tú en el Anmeldung dices que eres católico, pues ahí te van a cobrar sí o sí cada mes 10 euros. Y ahí es donde nace también el tema del impuesto de la radio y la televisión, porque tú das tu dirección. Claro. Entonces, bueno, este apartamento en esta dirección, a este apartamento hay que cobrarle el impuesto de radio y televisión. ¿Y cómo llega ese pago? Estoy pensando, ¿cómo haces tu declaración? O sea, ¿o es un recibo que te llega? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo alguien llega a Alemania y se entera que tiene que hacer todos esos pagos? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Eso es algo que nunca te lo dicen, pero eso es como personas que ya están allá viviendo, te guían y te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer ello. Y cuando haces, por ejemplo, ese proceso de Anmeldung, también te explican un poco de qué es lo que va a pasar. Si tú no haces el Anmeldung, no puedes extender la visa. Ah, ok. Entonces, eso es muy importante. De tal manera que te empiezan a llegar cartas. En Alemania es muy importante tener su dirección actualizada, tener el código postal es súper importante en Alemania. De hecho, creo que eso es algo muy europeo. Se vuelve como que tú estás checando tu mailbox, tu correo físico todos los días. Y sí, eso es como muy importante y comienzas a entender por qué te tienes que aprender el código postal. Digamos, yo en Colombia, yo ni idea cuál era mi código postal. Pero acá uno es como, ok, mi código postal es tal, porque en serio ves la necesidad de utilizarlo. Así es, o sea, todo el tiempo tienes que estar mirando, ¿será que me llegó algo? ¿Será que me llegó algo? Y cuando llega un sobre es como, uy, ¿qué será? ¿Ahora con qué van a salir? Sí, son choques culturales a los que uno no está acostumbrado y sí, eso es muy cierto y sí, es muy loco comenzar a aprender todo eso e incorporarlos en el día a día. Diego, otra preguntita. Además de esos choques culturales que tuviste, ¿qué otros o qué desafíos enfrentaste cuando llegaste a Alemania? Porque una ventaja que siento que tenías era que pues ya hablabas alemán, o al menos tenías un A1, un A2, un B1 de alemán. Uno dice, bueno, por lo menos se defiende. Cosa que yo no hice cuando fui a Francia. Yo no sabía ni decir bonjour y no hagan eso. pero digamos, a pesar de que venías con ciertas ventajas, ¿cuáles fueron los desafíos que atravesaste, lo más duro que tuviste que atravesar? Yo siento que de los primeros choques, y eso no solamente me pasó a mí, sino a muchos amigos que tengo en Alemania, y es como el hecho de que ya estás completamente solo, y a veces quieres como escribirle a tus amigos o a tu familia, pero la diferencia horaria no ayuda, porque mientras tú estás despierto ellos están durmiendo. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero al principio, cuando tú aterrizas y tú dices, ya estoy aquí, empieza una serie de cuestionamientos personales donde uno dice, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Será que lo que tanto estaba soñando sí era? O sea,
te empiezas como a crear dudas de ti mismo. Y eso es creo que ese es uno de los mayores desafíos, por lo menos las 2 primeras semanas, mientras empieza como el proceso de adaptación y demás. Me hiciste recordar que una vez escuché de un artista, no me acuerdo si fue Robin Williams o es el de la máscara, ¿cómo se llama? Jim Carrey, que dijo como ojalá cumplan sus sueños para darse cuenta que no era lo que estaban buscando, algo así. Como que sí, a veces uno, o sea, cuando puede que uno tenga un sueño, pero ya cuando uno lo cumple, uno dice como, ¿será que esto sí? De pronto me debí haber quedado allá tenía tal cosa y acá como que llegan muchas incertidumbres, ¿no? Sí, como el trabajar con tantas variables desconocidas es algo que te hace como dudar. Pero lo que siempre estuvo en mi mente es como lograste lo que estabas buscando por mucho tiempo, ¿sí? Luego es por algo. Sí. Tienes que seguir el proceso y el camino te va a mostrar. Sí. Ahí poquito a poquito uno va avanzando. Y bueno, y ya llegaste a Alemania y comenzaste a estudiar y se ha vuelto, me imagino que un proceso de conocimiento, no solo en tu carrera, no solo en tu desarrollo en el alemán, sino que también la gente que conociste en Alemania y que yo creo que más que saber alemán, comenzar a conocer la cultura y tener esa inmersión completa en el mundo alemán. O sea, me parece que fue un enriquecimiento cultural para ti tremendo. Es una cosa impresionante, o sea, el Diego Alejandro que llegó a Alemania no es el mismo que hoy está contigo aquí compartiendo este espacio. Uno aprende muchas cosas, uno se aprende a conocer uno mismo más. Es un proceso demasiado retador y es saber que tú estás, por ejemplo, en temas académicos, tú estás al mismo nivel que una persona de Alemania, que una persona de China, o sea, que tú no te tienes que sentir menos porque eres de Colombia o porque eres de Latinoamérica, no, tenemos todas las mismas capacidades. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿tú cómo calificarías el sistema educativo colombiano comparado con el alemán? Porque yo siento que a veces uno se da muy duro, pero digamos que yo también tuve la oportunidad de estudiar afuera. Yo digo, pues siento que no estamos tan mal, pero bueno, no sé, quisiera saber tu percepción comparado con el sistema educativo alemán. Bueno, yo debo decir que estudiar en Alemania es algo muy retador. El nivel educativo es bastante alto, dado lo que ya mencioné al inicio, que ellos han desarrollado muchísimas cosas y muchas patentes que hoy en día usamos en el mundo. El nivel y la exigencia es muy, 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 muy fuerte. Sin embargo, nosotros tenemos el cómo estar a la par, obviamente con mucha dedicación, con mucho estudio, siendo disciplinados, que eso es muy importante. En el caso de Alemania, nosotros tenemos, creo que en tu caso también, un único examen al final del semestre. Y ese examen define todo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás viendo 7 materias, tienes 7 exámenes. Y eso define, un único examen define toda la nota, ¿sí? En el caso de Colombia, siento que el tema de que hayan cortes, como primer corte, segundo corte, tercer corte, eso es más, ya lo he olvidado. Eso es chévere. ¿Por qué? Tú solamente estudias para ese corte y punto. En cambio, en Alemania, tienes que estudiar todo el semestre, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, lo que sea. Tienes que estudiar absolutamente todo, porque te puede salir algo del principio, algo del final, o lo que dijeron en la última clase, inclusive. Entonces, eso hace que el tema sea mucho más difícil, exigente, pero pues obviamente muy bien reconocido, a tal punto que las empresas, digamos en mi caso, que tengo un working student en Alemania, reconocen la dificultad de los exámenes y te permiten una flexibilidad de que dejes de trabajar, te den una licencia no remunerada de X tiempo para que te dediques solamente a estudiar para tus exámenes, que eso, por ejemplo, no pasa en Colombia. Sí. ¿Sí? O sea, es como que la empresa entiende la prioridad de estudiar y entiende la prioridad de tu desarrollo académico y es como, ok, esto es importante, para por un momento, igual no te vamos a pagar tampoco, pero sales de eso y después vuelves y sigues. Me parece súper justo. El tema de, por ejemplo, las empresas alemanas es que el examen lo vas a presentar una única vez en tu vida y para trabajar tienes el resto de tu vida. Ese es el lema. Es una muy buena filosofía, de hecho, está increíble, eso no lo tenemos nosotros. ¿Y qué cosas crees que, digamos, tiene el sistema educativo colombiano y no tendría el alemán?
Bueno, una cosa es, por ejemplo, lo que ya mencioné de los cortes. Me parece que en el tema de los exámenes es un poco más flexible y más fácil por ese lado. Otra cosa que yo le vería, por ejemplo, al sistema de educación colombiano, bueno, algo que yo mejoraría al sistema de educación colombiano es acortar los pregrados, porque, por ejemplo, en Alemania son 3 años de bachelor y 2 años de maestría, entonces con los 5 años que nosotros hacemos de pregrado, ellos ya tienen la maestría. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que te comiste 5 años? Llegas acá y la gente es como 5 años, en 5 años sales con maestría. Me pasó lo mismo. Siento que 5 años es demasiado para un pregrado. O sea, cuando acá a los 5 años sales con pregrado y maestría. Sí, la verdad sí fue un poco frustrante y decepcionante, pero pues bueno, ya uno lo había hecho, ya. ¿Qué más se podía hacer? Sí. Ya habíamos hecho. Es muy cierto, Dieguito. Tú dijiste algo acerca del work student, o sea, significa que aún siendo estudiante puedes tener la oportunidad también de trabajar en Alemania, ¿sí? Sí, en Alemania las universidades, aparte de ser exigentes, ellas también obviamente forman al estudiante para que sea parte de la fuerza laboral del país. Entonces las empresas tienen, las universidades tienen como algunas ferias laborales, de tal manera que buscan que el estudiante se meta al campo laboral alemán y pueda trabajar como estudiante mientras está en periodo de clases. Que trabaje 20 horas máximo a la semana. Cuando estás en vacaciones puedes trabajar 40 horas, porque lo máximo que puedes trabajar en Alemania son 40 horas legal, ¿sí? Si eres o no estudiante. Pero si eres estudiante, solamente en vacaciones puedes trabajar 40. Cuando estás en periodo de clases, máximo 20. Ok, está súper interesante porque te da la oportunidad no solo de aprender, sino que también de desarrollarte profesionalmente. Y bueno, ya para concluir, pues quisiera preguntarte qué consejo le darías a la gente que está interesada hoy, que en este momento está como en su casa pensando o soñando en viajar a Alemania o viajar a cualquier otro lugar del mundo, en migrar, no tanto en viajar, porque como tú dijiste, una cosa es ir a turistear, vas y vuelves, pero ¿qué consejos le darías a esa gente que está pensando en migrar? Lo primero que yo les diría es que es una decisión que va a cambiar tus vidas, pero en forma positiva. Va a abrir mucho su mentalidad, los ojos de tantas culturas y tantas cosas maravillosas que tiene este mundo para nosotros. Otra cosa es que si son personas a las que les gustan los retos, los desafíos, muchas puertas se les van a abrir en Alemania, Francia, Holanda, cualquier lugar, ¿sí? Y como el tercer consejo es que crean en sí mismos y en que todo es posible y que los sueños sí se hacen realidad. Todos los días debemos dar paso a paso, poniendo un granito de arena, así sea lo más mínimo, así sea abrir una página de internet y buscar algún programa. Esto ya es un avance. Los sueños se hacen realidad. Debe ser disciplinado y nunca perder el foco, nunca perder el objetivo. La meta está ahí y vas a poder alcanzarla. Qué bonitas palabras, Diego. Danke. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por estas palabras tan inspiradoras, porque en serio, más que la experiencia, es como la inspiración que generas. Muchísimas gracias, la verdad, me siento muy halagado y a mí me encanta compartir mis experiencias con otros. Entonces espero esto sea de utilidad para futuras generaciones, para futuras personas que están interesadas en hacer su sueño realidad y que vean que no es imposible. Gracias, Diego. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión y, ¿cómo dirías? Hasta luego. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.